Hola una vez más y bienvenidos a su canal. El día de hoy vamos a hablar sobre el conducto arterioso, todo lo que siempre quisiste saber sobre el conducto arterioso. Vamos a hablar desde qué es de manera muy sencilla y muy simple. Vamos a hablar un poquito sobre por qué es importante conocer el conducto arterioso. Es una patología muy frecuente. Vamos a ir a la base principal, que es la clínica, los síntomas, cómo sospechar que un paciente tiene un conducto arterioso. Una vez sospechado, vamos a corroborar el diagnóstico y finalmente vamos a hablar sobre el tratamiento del conducto arterioso. Esta es una imagen clásica que ya conocemos en el canal. Eso es el conducto arterioso, un cortocircuito, una cardiopatía congénita con cortocircuito de izquierda a derecha. Aquí tenemos una imagen de lo que es un corazón anatómicamente representativo, donde observamos las cuatro cavidades y cómo del lado derecho sale la arteria pulmonar y cómo del lado izquierdo sale la arteria aorta por atrás. Y hay una comunicación entre estos dos. Vamos a ejemplificarlo de manera un poco más esquemática y podemos decir que el corazón tenemos un lado derecho y un lado izquierdo. Usualmente la sangre llega al lado derecho del corazón por las venas pulmonares, pasa el ventrículo derecho la empuja hacia las arterias pulmonares llegan a los pulmones, el pulmón oxigena la sangre, la lleva de nuevo al lado izquierdo del corazón, al lado izquierdo la empuja hacia la aorta la distribuye por todo el cuerpo la regresa al lado derecho del corazón, el lado derecho del corazón la regresa hacia las arterias pulmonares, regresa oxigenada roja al lado izquierdo del corazón, eso una y otra vez, una y otra vez. Y es así como tenemos una comunicación, una arteria con forma de tubo que nos comunica el lado izquierdo con el lado derecho, en específico la arteria pulmonar con la arteria aorta. Una vez habiendo repasado la fisiología, la hemodinamia habitual del corazón y los pulmones, veamos qué sucede cuando tienes un conducto arterioso. La sangre llega al lado derecho del corazón. El lado derecho del corazón empuja esa sangre hacia las arterias pulmonares. Las arterias pulmonares regresan esa sangre al lado izquierdo del corazón. El lado izquierdo del corazón empuja esa sangre hacia la arteria aorta. La arteria aorta la distribuye por todo el cuerpo y regresa al lado derecho del corazón. Sin embargo, si tenemos una comunicación, un conducto arterioso, la sangre va a pasar de donde hay mayor cantidad de presión a donde hay menor cantidad de presión. Y usualmente la arteria aorta tiene mucho más presión que la arteria pulmonar. La arteria pulmonar usualmente tiene una quinta parte de la presión que tiene la arteria aorta. Por lo tanto, la comunicación en el conducto arterioso de manera habitual va a ser de izquierda a derecha, una comunicación de izquierda a derecha y va a estar pasando sangre de la aorta hacia la arteria pulmonar. Es por eso que el conducto arterioso se clasifica con una cardiopatía congénita con un cortocircuito de izquierda a derecha. Esta llegada de sangre de izquierda a derecha va a hacer que llegue más sangre hacia los pulmones y los pulmones terminen regresando más sangre hacia la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo empuja más sangre hacia la aorta y va a pasar por la aorta, pero va a pasar más sangre todavía hacia la arteria pulmonar y los pulmones se van a llenar más de sangre y van a terminar llevando más sangre hacia el lado izquierdo del corazón, va a empujar más sangre hacia la aorta y más sangre hacia los pulmones. Es por esto que los pulmones terminan congestionando las cavidades izquierdas del corazón, lo que termina ocasionando un crecimiento de cavidades izquierdas. Y esto es importante porque es este crecimiento de cavidades izquierdas, esta sobrecarga de los pulmones, lo que va a terminar ocasionando todas las manifestaciones clínicas y sobre todo las características radiológicas y electrocardiográficas del conducto arterioso. Vamos a tener un crecimiento de las cavidades izquierdas del corazón, lo cual se puede ver en las radiografías y en el electrocardiograma. Hablemos de epidemiología del conducto arterioso. Si estás en cualquier parte del mundo, tienes que saber que el conducto arterioso no es la cardiopatía congénita más frecuente. Usualmente la cardiopatía congénita más frecuente a nivel mundial es la comunicación interventricular. Pero en México, la cardiopatía congénita más frecuente es el conducto arterioso, o al menos así está reportado por mucha literatura. Así que para fines de examen, si vives en México, el conducto arterioso representa la cardiopatía congénita más frecuente. Si estás en cualquier otra parte del mundo, casi siempre en los reportes epidemiológicos la comunicación interventricular es la cardiopatía más frecuente. Pero el hecho de que la cardiopatía más frecuente sea la comunicación interventricular no hace que el conducto arterioso siempre termine resaltando dentro de las tres principales cardiopatías congénitas. He ahí la importancia de saberlo diagnosticar y tratar de manera adecuada. La importancia
de que se diagnostique el conducto arterioso es que desde 1998 hasta los últimos reportes, cada vez hay más pacientes que se mueren por un conducto arterioso persistente. Y es algo bastante triste, porque es algo que se puede diagnosticar de manera bastante sencilla, como veremos a continuación. También es importante decir que en la epidemiología tiene mucho que ver algunas cuestiones como la altitud. A mayor altitud hay una mayor prevalencia del conducto arterioso persistente, y también entre más prematuro sea un neonato, más probabilidades tiene de tener un conducto arterioso. Esto es por la propia fisiología fetal, que en la vida fetal todos tenemos un conducto arterioso. También cabe señalar que el conducto arterioso es más frecuente en las mujeres que en los hombres, con una relación aproximadamente 2:1. Una de las causas por las cuales el conducto arterioso sea bastante común en pacientes prematuros es el hecho de que en la vida fetal la sangre llega al lado derecho del corazón y el lado derecho del corazón la empuja hacia los pulmones y los pulmones regresan la sangre al lado izquierdo del corazón y el lado izquierdo del corazón empuja la sangre hacia la aorta, pero como en los fetos los pulmones no están expandidos y están colapsados porque adentro de la panza de la mamá no hay aire en los pulmoncitos, no toda la sangre se va hacia los pulmones, sino que mucha de esa sangre se tiene que desviar por otros caminos y se desvía a través del conducto arterioso y el foramen oval. Es por eso que en la vida fetal los cortocircuitos habituales son de derecha a izquierda, o al menos en el conducto arterioso y en el foramen oval. Es por eso que si un paciente no lleva a cabo de manera adecuada la transición de feto a vida extrauterina, va a tener un conducto arterioso persistente porque no tuvo esos estímulos que desencadenan el cierre del conducto arterioso. Podemos ver que cuando los pulmones se llenan de aire, empiezan a desencadenar una serie de factores mecánicos y bioquímicos que terminan en el cierre del conducto arterioso. El hecho de que muchos pacientes prematuros tengan persistencia del conducto arterioso tiene que ver con el hecho de que los pacientes prematuros no tienen una buena transición de la vida fetal a la vida extrauterina. De manera habitual, al momento del nacimiento, los alvéolos se expanden y es esta expansión alveolar lo que desencadena que aumente la vasodilatación pulmonar. Y recuerden que si una arteria se vasodilata, disminuye la resistencia al paso de sangre a través de ella. También el hecho de que aumente la presión parcial de oxígeno contribuye a esta vasodilatación. Y con ese aumento en la vasodilatación termina ocasionando que este cortocircuito se invierta y que empiece a ser de izquierda a derecha como en la mayoría de los pacientes adultos o niños más grandes que tienen un conducto arterioso persistente. También al momento del nacimiento tiene mucho que ver el hecho de que las prostaglandinas en la circulación desaparecen, porque muchas de esas prostaglandinas vienen dadas por la placenta. Entonces, al momento de cortar el cordón umbilical, esta desaparición de prostaglandinas empieza a ocasionar que aumente la resistencia vascular sistémica y todo esto termina llevando al cierre del conducto arterioso. Sin embargo, en un paciente prematuro que todavía no tiene tan desarrollados todos estos mecanismos ni todos estos receptores en sus células, tanto endoteliales como pulmonares, no puede llevar a cabo esta correcta transición. Son muchísimas cascadas de señalización las que terminan ocasionando que las células musculares endoteliales ocasionen una vasoconstricción del conducto arterioso. Recordemos que las arterias, las arteriolas, tienen músculo liso alrededor de ellas y es la contracción de este músculo liso lo que ocasiona la vasoconstricción de estas arterias. Es por eso que muchos factores como el óxido nítrico, como las prostaglandinas, al final de cuentas terminan o en la vasodilatación o en la vasoconstricción gracias a la contracción o relajación de estas células musculares. Entonces, en conclusión, a mayor oxígeno hay una mayor probabilidad de cierre del conducto arterioso y a una menor producción de prostaglandinas hay una mayor probabilidad de cierre del conducto arterioso. Y esto tiene mucho que ver también
con la epidemiología de alta prevalencia de conducto arterioso en ciudades altas, como es la Ciudad de México, que es donde se reportan mucho de la epidemiología en el país de México. Quizás por eso la epidemiología es un poquito distinta alrededor del mundo. Vemos que a grandes altitudes, y no solamente, y es algo bastante conocido, incluso muchos youtubers han ido a ciudades que están a gran altitud justamente por lo raro que es vivir en estas ciudades. En estas ciudades, entre más alto sea el nivel, entre más altitud tengan sobre el nivel del mar, va a haber una menor presión parcial de oxígeno. Y esta menor presión parcial de oxígeno y esta hipoxia va a hacer justamente que no se pueda llevar a cabo una adecuada transición de la vida fetal a la vida extrauterina. Ya sabiendo quiénes son las poblaciones que pueden presentar el conducto arterioso, ¿cómo sospechar del conducto arterioso? La clínica nos va a ayudar. Recuerden que la clínica está conformada por toda la historia de antecedentes, por la presentación al interrogatorio, los síntomas actuales y por la parte de exploración física. ¿Ok? Recordemos que siempre, siempre, siempre debemos tomar los mayores datos posibles. Si con lo único que contamos es con la clínica y con la auscultación, perfecto. Con eso, si en tu centro hospitalario es lo único que tienes un estetoscopio, con eso haces la sospecha diagnóstica y lo refieres a donde hay algo más. Si en tu centro hospitalario cuentas con un ecocardiograma, una resonancia magnética, un cateterismo, perfecto, no lo dudes, úsalos. Pero siempre hay que brindar la mejor atención con lo que tenemos. Y si no lo tenemos, hay que buscarlo para conseguirlo, ¿ok? Este cuadrito nos muestra, está bonito porque si se dan cuenta, ningún estudio es 100% sensible y 100% específico. Probablemente el que más se acerque es aquí el flujo pulsátil a través de los días. Y ni siquiera es un flujo pulsátil, sino que es eh, realizarlo diario, 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 diario y ir viendo cómo va cambiando. Pero bueno, ningún estudio es completamente certero. Incluso, por ejemplo, de repente nos quedamos con la idea de que cuánto mide un conducto, cuánto mide la arteria pulmonar. Si nos basamos por simples valores de corte de que la arteria pulmonar, la boca pulmonar del conducto arterioso debe medir más de 0,5 milímetros, vean, la especificidad se queda corta. Entonces siempre debemos de ir juntando un montón de datos. Dicen por ahí, si parece pato, hace cuac cuac, vuela, tiene pico, probablemente sea pato. Oye, es que yo vi que el ornitorrinco, sí, 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 siempre hay cosas que se salen, pero entre más datos podamos tener de una patología, mucho más precisos vamos a ser en el diagnóstico y por lo tanto en el tratamiento. Vamos a la parte clínica. ¿Cómo sospechas que un paciente tiene conducto arterioso? ¿Cómo sospechas que un paciente tiene conducto arterioso? El paciente va a tener una historia clínica de falla de medro, falla en el crecimiento, no va a estar ganando peso como debería estar ganando. Recordemos que el conducto arterioso es una cardiopatía que cursa con falla cardíaca congestiva. Y esto de congestivo nos habla sobre que el corazón siempre está sobrecargado, siempre está taquicárdico, siempre está crecido, sobrecargado. Es por eso que tienen falla en el crecimiento, sobre todo en el peso. Son pacientes que pueden llegar a estar caquéticos. Vean aquí, se le nota el pliegue. No está un brazo gordito como deberían estar los brazos de los bebés. El tórax está abombado. Vean, está flaquito el cuello. No, no omitimos la parte de la cara, pero créanme, los pacientes están diaforéticos, están sudando. Y esto puede acentuarse cuando hacen actividad física. Oye, los bebés no hacen actividad física, no, pero cuando los bebés comen, sudan, cuando los bebés lloran, sudan. Tienen constantemente diaforesis. Si ustedes ponen su mano sobre el pecho de este paciente, van a notar un gran impulso. Puede que incluso lleguen a notar que está el choque de la punta desplazado, pero van a notar el pum, 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 porque es un precordio hiperdinámico, ¿ok? Y bueno, esa es la presentación a grandes rasgos. Si nos vamos ahora enfocados a eso, es decir, va a cursar con todos los datos de la
clínica de falla cardíaca congestiva, al igual que las cardiopatías de CIV y CIA, nada más que quizás a distinta edad de presentación, pero bueno. Ahora pasemos a lo específico del conducto arterioso. El conducto arterioso tiene un soplo que tiene mucho que ver con cómo está la anatomía del conducto arterioso. Recordemos que aquí está el corazón, más o menos. Tenemos dividido ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, por aquí sale la arteria pulmonar y por aquí sale la aorta. Entonces el conducto arterioso está aquí, ¿ok? Se los voy a señalar. Es por eso que los pacientes con conducto arterioso con sospecha del conducto arterioso, debemos buscar el soplo característico en la región, en el foco pulmonar. Aquí en esta región vamos a buscar el soplo. ¿Cómo debe de ser ese soplo? ¿Cómo debe de ser el soplo del conducto arterioso? El clásico soplo del conducto arterioso es en el foco pulmonar, es un soplo continuo, no sistólico diastólico, soplo continuo. Usualmente los ruidos cardíacos son tumta, tumta, tumta. Soplo sistólico sería soplo sistolodiastólico sería. El conducto arterioso es continuo, algunos le dicen en maquinaria. Vendría siendo más o menos así. El grado debería de ser 2, 3. Sin embargo, varía mucho dependiendo del tamaño del conducto arterioso. En algunos conductos que ya se están cerrando, puede que incluso sea un soplo únicamente sistólico. Pero también en algunos casos donde haya exceso de presión en las arterias pulmonares, también puede ser sistólico. Entonces dejemos que en el foco pulmonar ustedes deben de buscar un soplo. Recuerden que en los niños podemos hablar de regiones. Algunos dicen que la región infraclavicular izquierda es correcto. En el segundo espacio intercostal, en vez de llamarle foco pulmonar, es correcto. Es en esta zona donde deberíamos buscar el conducto arterioso, el soplo del conducto arterioso. Si ustedes escuchan un soplo aquí abajo, probablemente deban de buscar una CIV, tan solo por la anatomía, ¿vale? Entonces, deben de buscarlo en esta zona. Y algo importantísimo que pocas veces se menciona son los pulsos. Los pulsos en el conducto arterioso suelen estar aumentados. Esto es por el robo diastólico que produce una gran diferencial de pulso. Recordemos que la aorta sale por aquí y manda sangre a todo el cuerpo. Sin embargo, si en la fase de diástole, y también un poquito en la sístole, si en la fase de diástole sobre todo se va sangre hacia las arterias pulmonares, quiere decir que le está robando sangre. Y entonces en el siguiente latido tiene que mandar más sangre porque está llegando más sangre de las arterias pulmonares. Y entonces tiene que empujar con más fuerza. Y eso crea unos pulsos saltones. Tun, tun, tun. Entonces si ustedes tocan los pulsos del paciente tanto arriba como abajo, van a notar unos pulsos saltones por una diferencial de pulso alta. Incluso en los pacientes neonatos, esta diferencial de pulso, este robo diastólico, puede ocasionar un poquito de robo sanguíneo al intestino, originando una enterocolitis. Entonces busquen los pulsos. Si un paciente tiene pulsos saltones con precordio hiperdinámico, probablemente tenga conducto arterioso. En resumen, la exploración física del conducto arterioso debe incluir la palpación de los pulsos tanto superiores e inferiores, como la auscultación enfocado en la región pulmonar. ¿Cómo se ve un conducto arterioso en el electrocardiograma? La clave está en el crecimiento de las cavidades izquierdas. Nuevamente, crecimiento de cavidades izquierdas. Usualmente tenemos el eje eléctrico cardíaco hacia la izquierda, pero recordemos que en pacientes pediátricos y sobre todo en pacientes neonatos o antes de los 2, 3, 4 años, el eje eléctrico puede estar hacia la derecha. Pues bueno, en pacientes neonatos que tengan el eje eléctrico a la izquierda como si fueran adultos, habría que sospechar un crecimiento de cavidades izquierdas. ¿Y quién nos da crecimiento de cavidades izquierdas? El conducto arterioso. Aquí podemos ver cómo la derivación D1 es muy positiva y la derivación ABF es muy positiva. Por lo tanto, el eje eléctrico debe de estar sobre esta región. Así es como se ve el electrocardiograma de un paciente con persistencia del conducto arterioso.
no solamente en las derivaciones frontales. Recordemos también que podemos poner electrodos en la región precordial. Y más o menos, si nos imaginamos que el corazoncito está en esta forma, veríamos entonces que si hay un crecimiento de cavidades izquierdas, vamos a tener una gran positividad en las precordiales V5 y V6, y vamos a tener una gran negatividad porque se está alejando el vector en las derivaciones V1 y V2. Y entonces vemos aquí como en V6, vean, hasta se sobreponen de tanto que ya no cabe. Y vemos que en V1 aquí está la R y hasta acá llega la S, es decir, V1 es negativo. Oye, ¿y es que no se ve completamente así? Bueno, sí, recordamos que no todos los pacientes leen los libros y tenemos que justamente ir integrando el diagnóstico con todos los estudios. Entonces, la clave del electrocardiograma del conducto arterioso es un eje eléctrico a la izquierda que lo podemos sacar con D1 muy positivo y ABF muy positivo, y una sobrecarga diastólica de las precordiales izquierdas, V1 negativo y V5, V6 muy positivos. ¿Podemos diagnosticar conducto arterioso con un examen de sangre? Probablemente no, pero quizás sí. Existe algo que se llama BNP. Ya es más accesible en muchos laboratorios. El BNP es un péptido, valga la redundancia, que se produce cuando el corazón se distiende. De hecho, se llama así por péptido natriurético. Cerebral, brain, o puede ser atrial, del atrio cardíaco. También se le llama NT, proBNP, debido a que el laboratorio también puede analizar el residuo amino terminal del propéptido BNP. Lo pueden tomar como BNP y como proBNP, dependiendo del laboratorio donde estén. Y se han hecho estudios para ver si a cierto valor de BNP puede corresponderse un conducto arterioso con repercusión hemodinámica, es decir, aquel conducto arterioso que sí está pasando mucha sangre para dar una cardiomegalia y un crecimiento de cavidades izquierdas. Esto puede ser utilizado para el diagnóstico. Sin embargo, como pueden ver, entre más bajo sea el valor de corte de BNP, mayor sensibilidad tenemos, pero menor especificidad. Y si queremos esperarnos a que el BNP esté muy aumentado, vamos a aumentar la especificidad, pero a costa de bajar la sensibilidad del examen. Se han hecho varios estudios y algunos ponen un valor de corte tan disparejos como más de 1100. Aquí utilizaron picomoles en vez de picogramos por mililitro, nada más sería cosa de hacer la conversión. Pero vean la variabilidad de los valores de corte que tienen estos estudios. Es por eso que sí es útil, pero recordemos, siempre en conjunto con otros estudios. Ya vimos cómo la radiografía incluso se puede modificar el ángulo de los bronquios después de la cirugía. Es decir, con un correcto tratamiento podemos ver modificaciones no solo de laboratorio, sino eléctricas, radiográficas y posteriormente veremos, evidentemente, el ecocardiograma. ¿Cómo se ve la radiografía de un conducto arterioso? La clave está en la falla cardíaca congestiva, que da un crecimiento de cavidades izquierdas y un hiperflujo pulmonar. Así se ve un crecimiento de cavidades izquierdas. Usualmente aquí debería estar el corazón, la silueta cardíaca, y vemos cómo crecen las cavidades izquierdas, crece el ápex, crece la aurícula izquierda, y aquí también podemos ver cómo el flujo pulmonar, que usualmente el hilio no debería llegar a más allá de la mitad, algunos dicen más allá de los 2/3, el flujo pulmonar, que es estas radiopacidades, es decir, estas partes blancas de la radiografía, podemos ver cómo está aumentado. Esta es la clásica radiografía de un conducto arterioso, crecimiento de cavidades izquierdas y un pulmón blanco, es decir, hiperflujo pulmonar. Hay cosas más precisas, por ejemplo, en pacientes prematuros, incluso hay algunos que lo están usando para pacientes ya más grandes, pacientes de 1 o 2 años. Si observamos con atención las radiografías, podemos nosotros delimitar la tráquea y su bifurcación en el bronquio derecho y en el bronquio izquierdo. Y usualmente se hace un ángulo entre estos dos bronquios. Si ustedes miden el bronquio, pueden obtener un valor.
y este valor se modifica cuando hay un conducto arterioso persistente. Cuando hay un conducto arterioso persistente, los bronquios se mueven, se abren, y entonces el ángulo que se forma entre estos dos aumenta, versus cuando no hay un conducto arterioso persistente. Y se ha visto que sí, incluso puede ayudarnos uno a diagnosticar y otro a ver la evolución en el postquirúrgico, en el postcateterismo, sobre cómo este ángulo vuelve a su tamaño normal. Les vamos a dejar algunos ejemplos de cómo se ven las radiografías de distintos conductos arteriosos. Hay algunos donde es evidente que hay una cardiomegalia. Vean aquí cómo el flujo pulmonar se confunde, incluso algunos podrían decir que es neumonía. Y recordemos que el hecho de tener conducto arterioso no protege a los pacientes de que no les pueda dar neumonía. Pero vean, por ejemplo, esto se puede ver incluso la bifurcación de las arterias. Por eso decimos que es hiperflujo pulmonar y no neumonía. Sin embargo, las dos pueden estar presentes. Tenemos otra radiografía donde nuevamente vemos un pulmón blanco que pareciera estar con neumonía, pero vemos una cardiomegalia, y aunque no es una cardiomegalia tan grande como las radiografías previas, podemos ver incluso el abombamiento de la arteria pulmonar, otro dato también de hiperflujo pulmonar. Tenemos otra radiografía donde se ve nuevamente una cardiomegalia bastante evidente. Todas estas son radiografías de pacientes reales que tuvieron conducto arterioso. A veces tuvieron alguna otra patología, llámese pulmonar o incluso cardíaca añadida. Este paciente, cuando llegó con nosotros, en la radiografía inicial de este paciente podemos observar una cardiomegalia a expensas de cavidades izquierdas, un ángulo de los bronquios aumentado respecto a lo basal e incluso una desviación de la tráquea hacia la derecha. Esto porque de aquí del ventrículo derecho, que es donde sale la arteria pulmonar, y aquí viene la aorta, entonces este conducto arterioso termina incrementando el volumen de la arteria pulmonar y por lo tanto puede ocasionar también una desviación de la tráquea. Vemos cómo en la radiografía posterior a su tratamiento, la tráquea ya se ve más central e incluso el ángulo de los bronquios también ya ha disminuido. Vemos que todavía persiste este abombamiento de la arteria pulmonar. Sin embargo, la disminución de la cardiomegalia es evidente. La disminución del flujo pulmonar. Observen la comparación entre un pulmón con hiperflujo pulmonar y un pulmón con flujo pulmonar normal. En este caso, el paciente todavía requirió medicamentos durante 3 meses después. Esta radiografía es 3 meses después de su cirugía. Y antes de la cirugía también requirió tratamiento farmacológico, porque el remodelado cardíaco debe tratarse, farmacológicamente debe tratarse el remodelado cardíaco. Entonces, sí puede revertir la cardiomegalia. También en pacientes más grandes puede ser que prácticamente sea una silueta cardíaca normal y solamente veamos un poco de abombamiento pulmonar, un poco de hiperflujo pulmonar. Es por eso que no podemos utilizar un solo estudio para diagnosticar conducto arterioso. Necesitamos ver muchos más estudios. ¿Cómo se ve un conducto arterioso en el ecocardiograma? Bueno, se ve así. Si no le hallan forma, voy a pintarles aquí la arteria pulmonar, que usualmente debería dar 2 ramas. Una rama hacia un lado, otra rama hacia otro pulmón. Y aquí vemos otro vaso que está cortado de manera transversal. Y vemos cómo hay un vasito extra, una arteria extra que comunica los dos. Vamos a ponerle movimiento para que vean cómo está pasando sangre en un tercer vaso donde usualmente debería haber solo 2. Vamos a explicar un poco el ecocardiograma que ya vimos. Si nosotros tomamos en cuenta que el corazón está en el centro del pecho y nosotros queremos poner la sonda del ecocardiograma en estas partes, vamos a estar haciendo cortes al corazón de acuerdo hacia dónde dirijamos la sonda. Puede ser hacia arriba del corazón, hacia abajo, incluso puede ser de manera longitudinal. En el caso del conducto arterioso, nos es muy útil cortar al corazón en esta parte, en la parte superior, para que podamos ver justamente la arteria pulmonar cómo se bifurca, y si se dan cuenta, en la parte de atrás vemos la aorta que viene de bajada. Es por eso que en los cortes ecográficos vemos
la bifurcación de la arteria pulmonar. Recuerden que aquí está el transductor y aquí se hace triangulito. Aquí está el transductor y aquí se hace el triangulito. Entonces vemos la bifurcación de la arteria pulmonar, la bifurcación de la arteria pulmonar, y atrás, todavía más posterior, vemos el vaso de la aorta que viene bajando. Ahora sí, pongamos nuevamente el video de cómo se ve un conducto arterioso. Vemos la arteria pulmonar que se bifurca en dos y vemos que en la parte de atrás viene bajando la aorta. Y justamente hay una arteria que comunica la aorta y la arteria pulmonar, que en este caso vemos que hay un flujo que conecta las dos y lo vemos aquí. Ahora sí, apreciemos nuevamente el ecocardiograma. Vemos la arteria pulmonar, la bifurcación, y vemos la aorta que viene atrás y da un conducto, una arteria que conecta estas dos. También podemos utilizar un corte supraesternal para ver el conducto arterioso. Si nosotros ponemos el transductor arriba del esternón del paciente, podemos ver el arco aórtico, y abajito del arco aórtico está pasando la arteria pulmonar que va hacia los dos pulmones. Es por eso que podemos ver el conducto arterioso desde esta perspectiva, ya que el conducto arterioso sería un vaso que comunica la aorta con estas dos arterias pulmonares. Vemos el arco aórtico y aquí vemos la arteria pulmonar, y aquí empezamos a ver cómo se asoma un vaso que intenta conectar las dos. Veamos un ejemplo vemos la aorta ascendente y aquí viene la aorta descendente, y aquí vemos las arterias pulmonares y vemos que existe un vaso que conecta estas dos arterias, las arterias pulmonares junto con la aorta. Si no es tan fácil de ver en esta imagen, pueden verse y guiarse por este flujo que pasa de la arteria aorta hacia las arterias pulmonares. ¿Cómo curar a un paciente con conducto arterioso? ¿Qué tratamiento darle a un paciente con conducto arterioso? Y por esto podría aplicar también para todos los pacientes con CIA, CIV y conducto arterioso, que son las cardiopatías más frecuentes y todas son acianógenas y que cursan con falla cardíaca congestiva por el hiperflujo pulmonar. Recordemos que podemos dividir el tratamiento en varias partes. Aquí se los presentamos de esta forma. El tratamiento de urgencia, cuando un paciente que no se conocía con conducto arterioso llega descompensado, o un paciente que ya se conocía con conducto arterioso se descompensa, se exacerba su falla cardíaca. Entonces ese vendría siendo el tratamiento de urgencia que tenemos que dar y que todos debemos de conocer. Luego viene el tratamiento de mantenimiento, que probablemente es el más difícil, porque es donde se tiene que estar regulando de acuerdo a cómo vaya creciendo el paciente, de acuerdo a si ese conducto arterioso se va haciendo cada vez más pequeño, cada vez más grandote, lo mismo si es una CIA, una CIV. Y finalmente el tratamiento definitivo, que es al que todos deberíamos aspirar, es decir, la corrección, la curación de la enfermedad. Dependiendo del centro hospitalario, dependiendo la experiencia de cada centro hospitalario, este tratamiento puede darse desde los primeros 5 o 10 días de vida en un paciente, y también hay pacientes que se les hace ese manejo hasta que tienen 5 o 6 años, 15 años incluso, dado que son cardiopatías bien toleradas en algunos casos con conductos arteriosos pequeños, por ejemplo. Algunos incluso son cardiopatías que se curan en la edad adulta. Hay muchos reportes sobre manejo de conducto arterioso por cateterismo en la edad adulta, ¿no? Y se van a dar cuenta, estoy seguro que ustedes conocen pacientes con conducto arterioso de 5 años, de 15 años, incluso de 30 años. ¿Qué manejo darle? Y bueno, aquí abrimos un paréntesis porque en los pacientes neonatos y prematuros no vamos a mencionar su manejo, que se da con inhibidores de las prostaglandinas y paracetamol, ibuprofeno, pero los neonatos son un asunto aparte. Probablemente hagamos un video más adelante sobre el manejo de conducto arterioso en ellos. Muy bien, entonces en un paciente con conducto arterioso que tiene una falla cardíaca congestiva descompensada, ¿cómo lo vamos a manejar?
Hay que sacarle toda esa agua, todo ese edema. Recuerdan que ya habíamos hablado sobre el BNP, es decir, una sobrecarga importante. Hay que sacar esa agua. ¿Cómo? Con diuréticos. El diurético de que más que todo mundo utilizamos es el diurético furosemide. Entonces vamos a dar furosemide a 1 mg/kg, 2 mg/kg, dosis. Si es necesario cada 4 horas, cada 4, sino cada 6, cada 8, cada 12, cada 24 horas. El punto del manejo con furosemide, recuerden, es obtener balances negativos. Oye, la restricción hídrica, evítenla, traten de evitar la restricción hídrica. La restricción hídrica conlleva a más efectos negativos que positivos. Entonces, en la medida de lo posible, si le dan 200 mililitros por kilo por día de agua, con que salgan 205, 210 es suficiente. En vez de que le estén dando 50 mililitros por kilo por día de aporte hídrico y no le den diurético, ¿ok? Entonces no es tan buena la restricción hídrica. También, en la medida de lo posible, hay que empezar a dar el manejo que va a detener ese exacerbación, que va a detener ese círculo vicioso de falla cardíaca, activación del eje renina-angiotensina, activación del sistema adrenérgico. ¿Y cómo se quita esa sobreactivación del sistema adrenérgico? Con un beta bloqueador. ¿Cómo se quita esa sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona? Con un inhibidor de la enzima convertidora a angiotensina. Es por eso que en la fase de mantenimiento sí o sí debemos de dar beta bloqueantes e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Algunos dicen que si ves que el paciente no logra salir de ese edema pulmonar constante crónico, es necesario utilizar diuréticos. La mayoría de los estudios recomienda diuréticos del tipo espironolactona por su doble efecto, que también la espironolactona corta un poquito ese eje renina-angiotensina-aldosterona. Recuerden que la espironolactona bloquea los receptores de aldosterona. Entonces, es lo que recomiendan. En la medida de lo posible, no hay que dar tanto diurético, porque el diurético conlleva algo que se llama caquexia cardíaca. Probablemente, ojalá y no, pero hay algunos niños que se presentan así, muy desnutridos, muy flacos, y esto es por el exceso de diuréticos, por la caquexia cardíaca que ocasionamos por dar tantos diuréticos y fomentar mucho los balances, fomentar mucho la restricción hídrica. ¿Y cuáles medicamentos dar? Alrededor del mundo los más usados son propranolol y captopril, incluso en alapril ya en pacientes mayores de 2-3 años, pero los más usados son propranolol y captopril. En el artículo que les dejamos aquí, el doctor Schwanz comenta que él prefiere bisoprolol y lisinopril, tanto por la vida media y por la especificidad de los receptores. Pero bueno, eso ya depende de cada centro, cuál es el manejo más apropiado que quieren dar, porque también recuerden, de nada sirve que tú hagas un esquema de, sí, le va a dar tal fármaco a las 6 de la tarde, y luego a las 7:30, y luego a las 9, y luego a las 10:30 otro, y luego a las 12 otro, y probablemente en la receta está perfecto, pero ya en la realidad al paciente se le facilita mucho más darle una vez al día en vez de estarle dando cada hora y media, cada dos, luego cada tres, luego... Y esto se ve reflejado sobre todo porque el objetivo del tratamiento de mantenimiento no es tener un efecto al final del día, es tener un efecto a largo plazo, que después de 2-3 meses el paciente continúe creciendo adecuadamente, que después de 6 meses no tenga una cardiomegalia masiva, que si no va a hacer la cirugía en este momento y va a ser hasta dentro de un año, que en un año esté en perfectas condiciones. No queremos lograr algo en urgencia. Por eso el objetivo del tratamiento de mantenimiento es lograr una falla cardíaca compensada. Y bueno, finalmente tenemos el tratamiento definitivo, es decir, el tratamiento correctivo, la cirugía y el cateterismo. ¿Qué es el cateterismo? Bueno, recordemos en un esquema muy simplificado que el ventrículo izquierdo, saca sangre hacia la aorta y la aorta lleva sangre a todo el cuerpo, incluyendo las piernas. Entonces tú puedes meter un cable, un catéter, por la aorta hasta llegar a este punto. Y en este punto, recuerden, está el conducto arterioso. Eso es el cateterismo.
meter un catéter para llegar al conducto arterioso. Recuerden que esos son esquemas, entonces voy a poner un esquema un poquito más acorde a la anatomía. Y la arteria pulmonar en realidad se cruza. Estas arterias en realidad adentro del corazón se cruzan. Por lo tanto, el conducto arterioso se puede corregir porque vean, aquí está, ¿vale? Es esto el conducto arterioso. No es un tubo tan largo. A veces sí, se ve un poquito largo, como se puede ver aquí. Esta es la aorta. Vean, el arco aórtico y aquí están las arterias pulmonares. ¿Ok? Aquí de atrás debería estar la otra arteria pulmonar. No se pinta. Lo que sí, se pinta el conducto arterioso. Es por eso que aquí, mediante cateterismo, se puede acceder y colocar estos dispositivos. Los más usados son el tipo Amplatzer, sin embargo hay de distintos tipos y la elección del dispositivo va a depender del hemodinamista que haga el cateterismo y la anatomía que tenga el conducto. Recordemos que hay varios tipos de conducto arterioso acorde a su anatomía. Les dejamos el video en la descripción. Y bueno, ¿cómo se ve finalmente? Vean, por ejemplo, aquí está este dispositivo tipo Amplatzer ya colocado. Vemos otro tipo, vean, hay muchos tipos de conducto arterioso. Lo importante es resolver la patología mediante cateterismo. Tipo ADO, vean, aquí está el dispositivo. Esto depende, recuerden, de la anatomía. No es lo mismo una anatomía de así. Vean cómo este conducto arterioso se estrecha aquí versus otros conductos arteriosos que son más largos. Incluso hay unos conductos arteriosos que, vean, esta es la aorta y esto es el conducto arterioso. El conducto arterioso está del mismo tamaño que la aorta, está enorme el conducto arterioso. En estos casos incluso tienen que usar unos dispositivos que son para cerrar CIVs, no para cerrar conductos arteriosos. Todo esto depende mucho de la experiencia del centro, de la experiencia del hemodinamista y sobre todo de la anatomía y particularidades de cada caso. Otra opción para una corrección del conducto arterioso es la cirugía. Aquí les mostramos un poquito recuerden, solo para orientarnos un poco sobre cómo se corrige el conducto arterioso mediante cirugía. Este es nuestro esquema simplificado, nuestro segundo esquema simplificado. Y bueno, este es el conducto arterioso, ¿vale? Recuerden que las arterias en realidad se cruzan y el conducto arterioso se encuentra en esta parte. Si nos vamos a una imagen ahora sí anatómica, vemos que este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo y aquí sale la arteria pulmonar. Aquí va una rama, aquí debería ir otra, no se ve, y aquí está el conducto arterioso. Por la parte de atrás está la aorta y pasa por la parte de atrás. Es decir, que si nos viéramos desde atrás el corazón, podríamos ver a la aorta ahora sí por completo, el arco aórtico, y aquí veríamos las arterias pulmonares, esta de que va hacia el pulmón izquierdo, porque lo estamos viendo desde atrás, y vean cómo aquí está el conducto arterioso. En este caso es un conducto arterioso filiforme. Es por eso que el conducto arterioso se puede abordar mediante una toracotomía lateral posterior. Así se ve. Vamos a orientarnos un poquito. Vean, aquí está la cabeza del paciente y la toracotomía lateral. Ves pulmón, sin embargo, si quitas el pulmón, bueno, si separas el pulmón, no lo quitas, puedes observar esta imagen, que aquí viene la aorta, por aquí vendría la arteria pulmonar y aquí se ve el conducto arterioso. Disecando, logrando una buena disección del conducto arterioso, ahora sí, puedes ligar el conducto arterioso o cortarlo. ¿Qué es mejor, cirugía o cateterismo? Las dos son igual de efectivas. Hay ocasiones en los que por el tamaño del conducto, por los dispositivos, no quedan bien y después del cateterismo tienen que ir a cirugía. Hay ocasiones en donde el conducto está tan grandote que lo ligan, no lo cortan y queda un flujito chiquito y tienen que pasar después de cirugía a cateterismo. Entonces eso ya dependerá mucho del centro donde se vaya a corregir el conducto arterioso. Y eso es todo por nuestra parte. Esperemos les haya gustado la clase de conducto arterioso. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor, en los comentarios, ahí píquenle. Y les dejamos nuestras redes sociales también en la descripción. Hasta la próxima.